Buenas, mi grupo está conformado por Johan Gómez, Oscar Pérez, Ricardo Cibaja y mi persona Ricardo Navarro. Somos el equipo VIX SA y hoy les vamos a hablar sobre la planificación temporal y seguimiento del proyecto. A continuación les dejo con mi compañero. Buenas a todos, mi nombre es Johan Gómez y empezaré hablando por la importancia de la gestión de proyectos. Una excelente gestión de proyectos significa mucho más que mantener el control del proyecto o los proyectos, cumpliendo con los plazos y el presupuesto y el alcance. Une a los clientes y a los equipos, crea una visión para el éxito y pone a todos en la misma página de lo que se necesita para mantenerse en el camino hacia el éxito. Cuando los proyectos se gestionan correctamente, hay un impacto positivo que revela más allá de lo que se domina la entrega de las cosas. En la gestión de proyectos hay 10 ítems que son muy importantes. El primero es la alineación estratégica. Esta garantiza que lo que se está entregando esté bien hecho y proporciona un valor real frente a las oportunidades de negocio. Segundo, liderazgo. Un equipo puede ser como un barco sin timón moviéndose sin dirección alguna, control o propósito. El liderazgo permite al equipo hacer su mejor trabajo. Tercero, enfoque y objetivos claros. Cuando se le deja la gestión de proyectos al equipo, se puede notar que los equipos trabajan sin los informes adecuados. Los proyectos carecen de enfoque, pueden tener objetivos vagos o nebulosos y dejan al equipo sin estar muy seguro de lo que se supone que deben de hacer o por qué lo deben hacer. Cuarto, una planificación realista del proyecto. Sin una gestión adecuada del proyecto se pueden establecer estimaciones presupuestarias y plazos de entrega que sean demasiado ambiciosos o carezcan de una visión de estimación analógica. Incluso esto se puede ver en proyectos similares. En la última instancia, esto significa que una buena gestión de proyectos, los proyectos no deben sobrepasar el presupuesto y el tiempo de entrega acordado. Quinto, control de calidad. Los proyectos también suelen estar bajo una enorme presión para ser completados. Sin un gerente de proyectos dedicado que cuente con el apoyo y la aceptación de la administración ejecutiva, se subestiman las tareas, los cronogramas se vuelven más apretados y se aceleran los procesos. El resultado de todo esto es un producto de mala calidad. La gestión de proyectos se dedica a garantizar que un proyecto no solo tenga el tiempo y los recursos de entrega necesarios, sino que la calidad se evalúe en cada etapa de este. Sexto, gestión de riesgo. La gestión de riesgo es fundamental para el éxito del proyecto. La tentación es simplemente barrerlos bajo la alfombra. Esto significa tener en cuenta todo, una visión más clara sobre el proyecto, nunca hablar de ellos con el cliente y esperar siempre lo mejor. Para tener un proceso sólido en el entorno a la identificación, gestión y mitigación de los riesgos. Es lo que ayuda a evitar que los riesgos se conviertan en futuros problemas. Séptimo, proceso ordenado. La planificación y el proceso adecuado pueden marcar una gran diferencia, ya que el equipo sabe qué está haciendo y por qué lo está haciendo, cuándo y cómo. El proceso adecuado ayuda a aclarar roles, racionalizar los procesos e insumos, anticipar riesgos y crear los controles y balances para garantizar que el proyecto esté continuamente alineado con la estrategia general. Octavo, supervisión continua. Cuando se cuenta con la supervisión y los informes adecuados, es fácil ver cuando un proyecto comienza a desviarse de su curso previsto. Cuanto antes puedas detectar la desviación del proyecto, más fácil será corregir el curso. 9. Noveno, la experiencia de la materia. Con algunos años la experiencia en su haber, los gerentes de proyectos sabrán un poco sobre varios aspectos de la entrega de estos mismos que administran. Sabrán todo sobre el trabajo que ejecutan sus equipos, las plataformas y sistemas que utilizan, las posibilidades y limitaciones,
y todos los tipos de problemas que ocurren normalmente. Tener este tipo de experiencia en la materia significa que pueden tener conversaciones inteligentes y o estratégicas con los clientes. El equipo En el equipo las partes interesadas y los proveedores están bien equipados para ser el centro de comunicación en un proyecto, asegurando que a medida que el proyecto fluye entre diferentes equipos y fases del trabajo, nada se olvida ni se pasa por alto. Décimo, la gestión y el aprendizaje del éxito y del fracaso. La administración de proyectos puede quebrar los malos hábitos y cuando entregas proyectos es importante no cometer los mismos errores dos veces. Los gerentes de proyectos usan retrospectivas o publican revisiones del proyecto para considerar qué salió bien o qué no salió tan bien y qué se debe hacer de manera diferente para el próximo proyecto. Esto produce un valioso conjunto de documentación que se convierte en un registro de qué hacer y qué no hacer en proyectos futuros, permitiendo a la organización aprender de los fracasos y el éxito. Sin este aprendizaje, los equipos a menudo continuarían cometiendo los mismos errores una y otra vez. Estas retrospectivas son excelentes documentos para usar en una reunión de inicio de proyecto, para recordarle al equipo acerca de las fallas, cómo subestimar proyectos y éxitos, cómo los beneficios de un proceso sólido o la importancia de mantener la hoja de asistencia siempre actualizada. Sin ella, los equipos y los clientes están expuestos a una gestión caótica, objetivos poco claros, falta de recursos, planificación poco realista, alto riesgo, resultado de baja calidad, proyectos que superan el presupuesto y se entregan tarde. Una excelente gestión de proyectos es importante porque ofrece éxito. La gestión de proyectos crea y habilita equipos felices y motivados que conocen sus asuntos de trabajo, por lo que hacen lo mejor que pueden. Y este equipo habilitado para la gestión de proyectos garantiza que se entreguen las cosas correctas, cosas que ofrecen un retorno real de la inversión y que hace felices a los clientes. Bueno, ahora hablaremos acerca de la estimación. En la estimación de proyectos, lo que se busca es evitar errores futuros. Para lograr este objetivo se debe acudir a valores históricos, los cuales nos permiten tomar decisiones óptimas siempre y cuando todos los datos sean cuantitativos. Cuando todo lo que existe son datos cualitativos, la estimación conlleva un riesgo inherente y este riesgo es el que lleva a la incertidumbre. La disponibilidad de la información histórica tiene una fuerte influencia en el riesgo de la estimación. Al mirar atrás podemos emular lo que se ha trabajado y saber en qué áreas poder mejorar, donde surgieron problemas. Cuando se dispone de las métricas completas de software de proyectos anteriores, se pueden hacer estimaciones con mayor seguridad, establecer planificaciones para evitar dificultades anteriores y así reducir el riesgo global. Se debe tener en cuenta también la complejidad del proyecto. Tiene un gran efecto en la incertidumbre. Un ejemplo claro de este es cuando un programador diseña por primera vez una página web, en este caso puede ser una e-commerce. Esto le traerá varios problemas a lo largo del desarrollo debido a que este no cuenta con información previa del desarrollo y o la experiencia. Comparándolo con un programador experimentado, esta web se consideraría como una de tantas, debido a los datos históricos con los que éste cuenta, y así reciclar también proyectos anteriores para la ejecución, así brindando un trabajo más óptimo y seguro, evitando muchos errores de los cuales se le presentarían a un programador sin experiencia. No obstante, a pesar de que contemos con información histórica sólida, también nos veremos afectados por el tamaño del proyecto. Este es otro factor importante que puede afectar a la precisión y a la eficiencia de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos del software. El problema de la descomposición, un enfoque importante hacia la estimación, se hace más difícil porque los elementos descompuestos pueden ser todavía más grandes
Hablaré ahora acerca de la planificación del proyecto. El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de los recursos, costes y planificación temporal mediante un proceso de descubrimiento de la información que lleve a estimaciones razonables. Las estimaciones deben definir los escenarios del mejor caso y del peor caso, de tal forma que los resultados del proyecto puedan limitarse. Cuanto más se sepa, mejor se realizará la estimación. Bueno, ahora como tal tendremos las razones por las que un software se puede o por lo general se entrega tarde. Aunque hay muchas razones por las que un software se puede entregar tarde, la mayoría pertenecen a una de las siguientes causas: los riesgos predecibles y no predecibles que no se consideran cuando se empezó el proyecto, los cambios de requisitos del cliente que no se reflejan en los cambios de la planificación temporal, una fecha límite de entrega poco realista, establecida por alguien que no pertenece al grupo de ingeniería del software e impuesta a los gestores y profesionales del grupo, o sea, gente externa, es decir, un cliente, por ejemplo. Dificultades técnicas y o humanas que no pudieron ser previstas por adelantado, por falta de conocimiento por parte de la gestión del proyecto de su retraso y falta de medidas para corregir el problema. Estos son muchos factores que pueden, como tal, verse implicados al momento de, de la entrega de un proyecto. Entonces, la planificación temporal de los proyectos. La realidad de un proyecto técnico es que hay que realizar cientos de pequeñas tareas antes de poder alcanzar el objetivo final. El objetivo del gestor del proyecto es definir todas las tareas del proyecto, construir una red que describa sus interdependencias, identificar las tareas que son críticas dentro de la red y después hacerle un seguimiento para asegurarse de que el retraso se reconoce de inmediato para corregirlo. Entonces, para la planificación temporal para proyectos de software, pueden verse desde dos perspectivas. La primera sería que se establece una fecha final de entrega de un sistema basado en computadora. La organización del software está limitada a distribuir en el esfuerzo dentro del marco del tiempo previsto. Y la segunda perspectiva, que sería que se estudian unos límites cronológicos aproximados, pero que la fecha final sea establecida por la organización de la ingeniería de software para conseguir el mejor empleo de los recursos. Se define una fecha final después de un cuidadoso análisis. Los principios básicos de la planificación temporal. Como tal tenemos aquí lo que es compartimentación, interdependencia, asignación de tiempo, validación de esfuerzos, responsabilidades definidas, resultados definidos e hitos definidos. Pero, ¿qué significa cada uno de estos? La, la compartimentación, como tal, es el proyecto de dividirse en un número de actividades y tareas manejables. Para llevar a cabo esta compartimentación se descomponen tanto el producto como el proceso. La interdependencia. Se deben determinar las interdependencias de cada actividad o tarea compartimentada. Algunas tareas deben ocurrir en una secuencia determinada, otras pueden darse en paralelo con otras, y algunas actividades no pueden comenzar hasta que el resultado de otras no esté disponible, por así decirlo, un prerequisito, y otras no pueden ocurrir independientemente. Asignación de tiempo. La asignación de tiempo, a cada tarea que se vaya a programar se le debe asignar cierto número de unidades de trabajo. Por ejemplo, personas, días de esfuerzo, etc. Además, a cada tarea se le debe asignar una fecha de inicio y otra de finalización, que son función de las interdependencias y de si el trabajo se hará a tiempo total o parcial. Validación de esfuerzo. Todos los proyectos tienen un número definido de miembros de la plantilla. A medida que se hace la asignación de tiempo y el gestor del proyecto debe asegurarse de que no se ha asignado un número de personas mayor que el de la plantilla en ese momento. Por ejemplo, considere que un proyecto que tiene una plantilla asignada de 3 miembros, 3 personas
por día están disponibles por día de esfuerzo asignado. Un día cualquiera se deben realizar 7 tareas concurrentemente. Cada tarea requiere 0,5 personas día de esfuerzo. Se le asigna más esfuerzo del que pueden realizar las personas disponibles. Responsabilidades definidas. Cada tarea que se programe debe asignar a un miembro del equipo específico. Resultados definidos. Cada tarea programada debe tener un resultado definido. Para los proyectos de software, el resultado es normalmente un producto, por ejemplo el diseño de un módulo, o una parte de un producto. Los productos se combinan frecuentemente en entregas. Hitos definidos. Todas las tareas o grupos de tareas deberían asociarse con un hito del proyecto. Se considera un hito cuando se ha revisado la calidad de uno o más productos y se han aceptado. Cada uno de estos principios anteriores se aplica a medida que evoluciona la planificación temporal del proyecto. La relación entre las personas y el esfuerzo. En un proyecto de desarrollo de software pequeño, una sola persona puede analizar los requisitos, realizar el diseño, generar código y realizar las pruebas. A medida que crece el tamaño del proyecto, más personas se ven envueltas. Raramente podemos permitirnos el lujo de enfocar el esfuerzo de 10 personas año con una persona trabajando durante 10 años. Bueno, la distribución del esfuerzo. Una distribución bastante recomendada de esfuerzo en las fases de definición y desarrollo se conoce normalmente como la regla 40-20-40. Esta distribución debe usarse solo como una directriz. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que sería representado en un gráfico, que 40 sería análisis y diseño, 20 sería la codificación y el otro 40 sería la prueba. El 40% de todo este esfuerzo se le asigna, como ya dijimos, a las tareas de análisis y diseño y a las pruebas, como ya mencionamos. Esta distribución de esfuerzo debería usarse como una directriz. ¿Por qué? Porque las características de cada proyecto dictan la distribución del esfuerzo. El esfuerzo gastado en la planificación de un proyecto raramente supera más del 2 o el 3%, al no ser que el plan comprometa una organización a grandes gastos por el gran riesgo. El análisis de los requisitos pueden comprender de un 10 a un 25% del esfuerzo del proyecto. El esfuerzo invertido en análisis o creación de prototipos debería crecer proporcionalmente con el tamaño y la complejidad del proyecto. La definición de un conjunto de tareas para el proyecto de software. Como sabemos, no hay un único conjunto de tareas que sea apropiado para todos los proyectos. El conjunto de tareas que sería apropiado para un sistema grande y complejo sería considerado exagerado para un producto de software pequeño, relativamente sencillo. Por tanto, un proceso de software eficaz debería definir una colección de conjuntos de tareas, cada una diseñada para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de proyectos. Entonces, ¿a qué nos referimos con un conjunto de tareas? Un conjunto de tareas es una colección de tareas de la ingeniería de software, hitos y entregas que deben realizarse para completar un proyecto particular. El conjunto de tareas a elegir debe proporcionar suficiente disciplina para alcanzar una alta calidad para el software, pero al mismo tiempo no se debe cargar al equipo del proyecto con trabajo innecesario. Los conjuntos de tareas se diseñan para acomodar diferentes tipos de proyectos y diferentes grados de rigor, aunque es difícil desarrollar una completa taxonomía sobre los tipos de proyectos de software. La mayoría de las organizaciones de software encuentran proyectos de los siguientes tipos. Proyectos de desarrollo del concepto que se inician para explorar algún nuevo concepto de negocios o aplicación de alguna nueva tecnología. 2. Proyectos de desarrollo de una nueva aplicación que se aceptan como consecuencia del encargo de un cliente específico. 3. Proyectos de mejoras de aplicaciones que ocurren cuando un software existente sufre grandes modificaciones de su funcionamiento, rendimiento o interfaces que son observables por el usuario final. 4. Proyectos de mantenimiento de aplicaciones que corrigen, adaptan o amplían un software existente en métodos que pueden no ser obvios de forma inmediata para el usuario final.
Y quinto, proyectos de reingeniería que se lleva a cabo con la intención de reconstruir un sistema existente heredado en su totalidad o en parte. Grados de rigor. Como tal, los grados de rigor para un proyecto en particular, de un tipo en particular, el grado de rigor con el que se aplica el proceso de software puede variar significativamente. El grado de rigor es función de muchas características del proyecto. Por ejemplo, los pequeños proyectos no críticos del negocio pueden ser tratados con algo menos de rigor que grandes y complejas aplicaciones críticas desde el punto de vista de negocio. Esto debe advertirse, no obstante, que todos los proyectos deben ejecutarse de manera que terminen en puntuales entregas de alta calidad. Se pueden definir dentro de los 4 grados de rigor. El primero sería el casual. Se aplica a todas las actividades estructurales del proceso, pero solo se requiere un conjunto de tareas mínimo. En general, las tareas protectoras se minimizan y se reducirán a los requisitos de documentación. Son aplicables todavía todos los principios básicos de la ingeniería de software. Estructurado. Se aplicará la estructura del proceso a este proyecto. Se aplicarán las actividades estructurales y las tareas relativas apropiadas para el tipo de proyecto, así como las actividades protectoras necesarias para garantizar una alta calidad. Se llevarán a cabo SQA, documentación y tareas de medición de manera fluida. El estricto. Se aplicará el proceso completo para este proyecto con un grado de disciplina tal que garantice una alta calidad. Se aplicarán todas las actividades protectoras y se producirá una robusta documentación. Y reacción rápida, que sería el último. Se aplicará la estructura del proceso a este proyecto, pero debido a una situación de emergencia, solo se aplicarán aquellas tareas esenciales para mantener una alta calidad. Se realizará un backfilling, es decir, desarrollar un conjunto completo de documentación, realizar revisiones adicionales después de entregar la aplicación producto al cliente. El gestor de proyectos debe desarrollar un enfoque sistemático para seleccionar el grado de rigor apropiado para cada proyecto. Para conseguirlo se definen unos criterios de adaptación del proyecto y se calcula un valor selector del conjunto de tareas. Entonces, los criterios de adaptación, estos se emplean para determinar el grado de rigor recomendado con el que el proceso de software debería aplicarse a un proyecto. Se definen los siguientes 11 criterios para, de adaptación para proyectos de software: tamaño del proyecto, número potencial de usuarios, importancia de la misión, antigüedad de la aplicación, estabilidad de los requisitos, facilidad de comunicación cliente-desarrollador, madurez de la tecnología aplicable, limitaciones de rendimiento, características empotradas o no empotradas, personal del proyecto y factores de reingeniería. Como tal, ahora tenemos una tabla aquí. A cada uno de los criterios de adaptación se le asigna un grado que va desde 1 hasta 5, donde 1 representa en que el proyecto se requiere un pequeño subconjunto de tareas del proceso y los requisitos generales, metodológicos y de documentación son mínimos, y 5 representa un proyecto en el que se debería aplicar un conjunto completo de tareas de proceso en el que los requisitos generales, metodológicos y de documentación son sustanciales. Entonces, como tal, podemos ver un ejemplo de una tabla en la que se dan las prioridades y el peso que aplica en el proyecto de cómo se debe realizar. Selección de las tareas de ingeniería de software. Para desarrollar una planificación temporal del proyecto, se debe distribuir un conjunto de tareas a lo largo de la duración del proyecto. En algunos casos, un tipo de proyecto fluye suavemente hacia el siguiente. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo de conceptos que tienen éxito evolucionan a menudo en nuevos proyectos de desarrollo de aplicación. Cuando termina un proyecto de desarrollo de una nueva aplicación, empieza a veces un proyecto de mejora de la aplicación. Este proceso es natural y predecible y ocurrirá sea cual sea el modelo de proceso que se adopte.
Por consiguiente, las principales tareas de ingeniería del software descritas se pueden aplicar en cualquier modelo de procesos. Las tareas de ingeniería de software son las siguientes. Ámbito del concepto. Determina el ámbito general del proyecto. Planificación preliminar del concepto. Establece la capacidad de la organización para llevar a cabo el trabajo implícito por el ámbito del proyecto. Valoración del riesgo tecnológico. Evalúa el riesgo asociado a la tecnología e implementar como parte del proyecto. Prueba del concepto. Demuestra la viabilidad de una nueva tecnología en el concepto del software. Implementación del concepto. Implementa la representación del concepto de manera que pueda revisarlo un cliente y se emplea para propósito de marketing cuando hay que vender un concepto a otros clientes o departamentos de gestión. Reacción del cliente ante el concepto. Solicita la opinión del cliente sobre un nuevo concepto de tecnología y va encaminada a aplicaciones específicas del cliente. Refinamiento de las tareas principales. Las tareas principales descritas anteriormente pueden emplearse para definir una planificación temporal para el proyecto. Sin embargo, la planificación temporal debe refinarse para crear una planificación temporal detallada. El refinamiento se emplea tomando cada tarea principal y descomponiéndola en un conjunto de subtareas con producto de trabajo e hitos relacionados. Como ejemplo de descomposición de tareas, considere el ámbito del concepto como un concepto del proyecto de desarrollo. Se puede refinar la tarea empleando un formato de bosquejos, pero en este caso nos vamos a enfocar de enfoque de lenguaje de diseño de procesos para ilustrar el flujo de la actividad de ámbito del concepto. Definir una red de tareas. Las tareas y subtareas individuales tienen interdependencia basada en su secuencia. Además, cuando hay más de una persona implicada en un proyecto de ingeniería del software, es probable que las actividades de desarrollo y tareas se realicen en paralelo. Cuando ocurre esto, las tareas concurrentes deben coordinarse de manera que estén finalizadas cuando las tareas posteriores requieran sus resultados. Una red de tareas, también llamada red de actividades, es una representación gráfica del flujo de tareas de un proyecto. Se emplea a veces como el mecanismo a través del cual se introduce la secuencia de tareas y las dependencias de una herramienta de programación automática de la planificación temporal de un proyecto. En su forma más sencilla, la que se emplea en una planificación temporal, la red de tareas muestra las tareas principales de la ingeniería del software. Muestra una red de tarea esquemática para un proyecto de desarrollo de concepto. La naturaleza concurrente de las actividades de ingeniería de software lleva a varios requisitos importantes de la planificación temporal. Las tareas paralelas ocurren asincrónicamente. El planificador debe determinar la dependencia entre las tareas para garantizar un proceso continuo hasta su finalización. Además, el gestor de proyecto debe estar al tanto de las tareas que pertenecen al camino crítico, es decir, tareas que deben finalizarse según la planificación temporal si se quiere que el proyecto en general se termine a tiempo. Gráficos de tiempo. Cuando se crea una planificación temporal de un proyecto de software, el planificador empieza en un conjunto de tareas. La estructura de descomposición del trabajo. Si se emplean herramientas automáticas, la descomposición del trabajo es introducida como una red de tarea o esquema de tarea. El esfuerzo, duración y fecha de inicio son las entradas de cada tarea.
Como consecuencia de esta entrada se genera un gráfico de tiempo, también denominado gráfico Gantt. Se puede desarrollar un gráfico de tiempo para todo el proyecto. Alternativamente, se puede desarrollar diferentes gráficos para cada función del proyecto o para cada individuo que trabaja en el proyecto. Seguimiento de la planificación temporal. La planificación temporal del proyecto le proporciona al gestor un mapa de carretera. Si se ha desarrollado apropiadamente, define las tareas e hitos que deben seguirse y controlarse a medida que progresa el proyecto. El seguimiento se puede hacer de diferentes maneras, realizando reuniones periódicas del estado del proyecto en las que todos los miembros del equipo informan el progreso de los problemas, evaluando los resultados de todas las revisiones realizadas a lo largo del proceso de ingeniería de software, determinando si se han conseguido los hitos formales del proyecto, o sea, los rombos que están en la gráfica, comparando las fechas reales de inicio con las previstas para cada tarea de proyecto listadas en la tabla de proyecto, reuniéndose informalmente con los profesionales del software para obtener sus valoraciones subjetivas del progreso hasta la fecha y los problemas que se avecinan. Utilizar el análisis de valor ganado para evaluar el progreso cuantitativamente. El control lo usa el gestor para administrar los recursos del proyecto, enfrentarse a los problemas y dirigir al personal del proyecto. Si las cosas van bien, es decir, el proyecto va según la planificación temporal y dentro del presupuesto, las revisiones indican que se está haciendo un progreso real y que se está alcanzando los hitos. El control es liviano, pero cuando aparecen los problemas, el gestor debe ejercer el control para solucionarlos, tan pronto como sea posible. Una vez que el problema se ha diagnosticado, se puede concentrar recursos adicionales en el área del problema. Se pueden redistribuir la plantilla o se puede redefinir la planificación temporal del proyecto. Cuando se enfrentan a la presión de una fecha de entrega muy ajustada, los gestores de proyecto utilizan a veces una planificación temporal de proyecto y una técnica de control denominada time boxing, tiempo encajonado. Esta estrategia reconoce que quizás no se puede entregar el producto completo para la fecha límite predefinida. Por tanto, se elige un paradigma incremental de software y se crea una planificación temporal para cada entrega de un incremento. Las tareas asociadas a cada incremento se encajonan en el tiempo. Esto significa que la planificación temporal para cada tarea se ajusta trabajando hacia atrás, desde la fecha de entrega para cada incremento. Se colocan en una caja alrededor de cada tarea. Cuando una tarea alcanza el límite de su caja de tiempo, se termina el trabajo y se empieza la siguiente tarea. La primera reacción frente al enfoque de encajonamiento de tiempo es a menudo negativa. Si no se ha terminado el trabajo, ¿cómo podemos proseguir? La respuesta se encuentra en la manera en que se realiza el trabajo. Cuando se lleva el límite de la caja de tiempo, es posible que se haya completado el 90% de la tarea. El restante 10%, aunque importante, puede retrasarse hasta el siguiente incremento o completarse más tarde si es necesario. En vez de estar estancados en una tarea, el proyecto prosigue hacia la siguiente fecha de entrega. Análisis de valor ganado. Es razonable preguntarse si existe una técnica cuantitativa para evaluar el progreso a medida de que el equipo de software avanza a través de las tareas de trabajo asignadas en la planificación de proyecto. En efecto, una técnica para desarrollar análisis cuantitativo del progreso realizado existe. Es denominada análisis de valor ganado. El sistema de valor ganado proporciona una escala de valor común
para cada tarea, independientemente del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. Se estima entonces el total de horas para realizar el proyecto completo y a cada tarea se le da un valor ganando basado en su porcentaje estimado respecto al total. Dicho de forma más simple, el valor ganado es una medida de progreso. Nos permite evaluar el porcentaje de realización de un proyecto utilizando el análisis cuantitativo. Proporciona unas lecturas exactas y fiables del desarrollo desde estados iniciales como cuando tan solo se haya realizado un 15% del proyecto. Para determinar el valor ganado, se desarrollan los siguientes pasos. Primero, el coste presupuestado del trabajo planificado se determina para cada tarea de trabajo que se representa en el plan. Durante la actividad de estimación, el trabajo de cada tarea de ingeniería de software es convenientemente planificada, por consiguiente, es el trabajo que se ha planeado para una cierta tarea. Para determinar el progreso en un punto dado a lo largo de la planificación del proyecto, el valor de CPTP es la suma de los valores CPTP para todas las tareas del trabajo que deberían haber sido completadas en este momento en el plan de proyecto. Los valores CTP para todas las tareas de trabajo se suman para obtener el presupuesto a la terminación que se denomina PAT. A continuación se calcula el valor para el coste presupuestado del trabajo desarrollado. El valor para CTPD es la suma de los valores CPTP para todas las tareas de trabajo que hayan sido realmente terminadas en un punto determinado de la planificación del proyecto. Dado todos los valores, se pueden calcular los siguientes indicadores de progreso. Índice de desarrollo y planificación es una indicación de la eficiencia con la que el proyecto está utilizando los recursos de planificación. Un valor IDP cercano a 1.0 indica una ejecución eficiente de la planificación de proyecto. Varianza de la planificación es simplemente una indicación absoluta de la varianza de la planificación prevista. Porcentaje planificado para terminar. Proporciona una indicación del porcentaje de trabajo que deberían estar terminando en el instante. Porcentaje completado. Proporciona una indicación cuantitativa del grado de avance en la realización en tanto por ciento del proyecto en un instante determinado de tiempo. Es también posible calcular el costo real de trabajo realizado. El valor para este es la suma del esfuerzo realmente desarrollado en tareas de trabajo que hayan sido realizadas en un instante de tiempo de la planificación del proyecto. Es entonces posible calcular índice de desarrollo del coste. Un valor cercano a 1.0 proporciona una indicación evidente de que el proyecto está dentro del presupuesto que para él se ha definido. Varianza del coste es una indicación absoluta de los ahorros en costo en relación con los costos de planificación o de las carencias en una etapa particular del proyecto, como ya ha ocurrido en la participación del radar. El análisis del valor ganado aclara las dificultades de planificación antes de que ellas puedan aparecer. Esto permite al gestor de proyecto de software tomar acciones correctivas adecuadas antes de que la crisis del proyecto se extienda. Seguimiento del error. A través del proceso de software, un equipo
que se dedica al proyecto crea productos de trabajo, por ejemplo, especificaciones de los requisitos o prototipos, documentos de diseños, código fuentes, pero este equipo también crea y corrige afortunadamente errores asociados con cada producto de trabajo realizado. Si las medidas relacionadas con los errores y las métricas resultantes son registradas a lo largo de muchos proyectos de software, un gestor de proyectos puede utilizar los datos como una línea base para comparar estos con los datos de error recorridos en tiempo real. El seguimiento del error puede utilizarse como una medida para evaluar el estado del proyecto actual. El seguimiento del error nos permite comparar el trabajo actual con esfuerzos pasados y proporciona una indicación cuantitativa de la calidad de trabajo que estamos realizando. El concepto de eficiencia de eliminación de defectos ya fue discutido. Para recordarlo brevemente, el equipo de software desarrolla revisiones técnicas formales para encontrar y corregir errores en productos realizados durante la tarea de ingeniería de software. Cualquiera de los errores que no se haya descubierto se considera que son defectos. La eficiencia de eliminación de defectos es una métrica de proceso que proporciona una indicación clara de la efectividad de las actividades, pero el cálculo de errores y defectos asociados con ella puede ser también usada para ayudar al gestor de proyectos a determinar el progreso que se está realizando a medida que el proyecto de software se mueve a través de la tarea de trabajo planificada. Asumamos que una organización de software ha registrado datos de errores y defectos durante 24 meses pasados y ha desarrollado promedios para las siguientes métricas. Errores por página de especificación de requisitos, errores por componentes a nivel de diseño, errores por componente a nivel de código, análisis de requisitos, diseño arquitectónico, diseño a nivel de componentes y codificación. A medida que el proyecto progresa a través de cada de los pasos de la ingeniería de software, el equipo de software registra e informa del número de errores encontrados en los requisitos, diseños y revisiones de código. El gestor de proyecto calcula los valores actuales para edición de código. Estos son después comparados con los promedios de proyectos anteriores. Si los resultados actuales discrepan en más de un 20% de dicho promedio, ello puede ser causa de preocupación y debe ser objeto de una investigación posterior. El plan del proyecto. Cada paso en el proceso de ingeniería de software debería obtener una entrega que pueda revisarse y que pueda ser de fundamento para los siguientes pasos. El plan del proyecto de software se produce a la culminación de las tareas de planificación, proporcionando información básica de costes y planificación temporal que será empleada a lo largo del proceso de software. El plan de proyecto de software es un documento relativamente breve, dirigido a una audiencia diversa. Primero, debe comunicar el ámbito y recursos a los gestores del software, personal técnico y al cliente. Segundo, definir los riesgos y sugerir técnicas de aversión al riesgo. Tercero, definir los costos y planificación temporal para la revisión de la gestión. Cuarto, proporcionar un enfoque general del desarrollo de software para todo el personal relacionado con el proyecto. Y quinto, describir cómo se garantiza la calidad y se gestionan los cambios. Es importante señalar que el plan de proyecto de software no es un documento estático. Esto es, el equipo del proyecto consulta el plan
repetidamente, actualizando riesgos, estimaciones y planificaciones e información relacionada, a la vez que el proyecto avanza y es más conocido. Bueno, como tal, ahora queda la parte de las preguntas que deben responder en la caja de comentarios del video. Y respecto al tema abordado en este video, y pues la primera pregunta sería: ¿de qué manera afecta la incertidumbre a un proyecto y de qué depende de esta misma? Y la segunda sería: defina con sus palabras la diferencia entre error y defecto en la fase de seguimiento de errores. Y pues bueno, no siendo más, eso sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.